Y estamos en la mesa con Carlos Quispe, líder del programa de Derechos de Dar. Bienvenido, Carlos, a Globalnomics. Muchas gracias. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Gracias por estar aquí. Estamos conversando contigo sobre este tema de la ratificación de la condena por el asesinato de 4 xanincas en Sahueto, ¿no? Cuéntanos un poco para ubicar a nuestro público en el tema. Sí, por supuesto. Bueno, esta es una sentencia que ocurre después de 11 años de los lamentables hechos del 1 de septiembre del año 2014. Mira, estamos 3 de septiembre de 2025. Más de 11 años buscando justicia, ¿no? Estos son 4 integrantes de una comunidad nativa llamada Alto Tamaya Sahueto. Se encuentran en el departamento de Ucayali, pero muy cerca de la frontera con Brasil. ¿Qué ocurrió? Ellos venían denunciando, exigiendo la titulación de su comunidad, ¿no? Y en ese marco, pues, se enfrentaron con taladores ilegales, gente, pues, que quería extraer madera, porque, pues, la madera es un bien bastante cotizado en estos ámbitos. Y como consecuencia, pues, de estas labores fueron cruelmente asesinados, ¿no? Entonces han sido casi 11 años de búsqueda de justicia. Ya se cuenta con una sentencia confirmada en segunda instancia que condena, pues, a más de 28 años a los autores inmediatos, o sea, quienes consumaron el delito y a quienes idearon esto, ¿no? Carlos, ¿y qué permite esta sentencia en un momento en que sabemos que, por ejemplo, la tala ilegal actualmente es la tercera o cuarta, no recuerdo, economía ilegal que genera más dinero? ¿Cómo ayuda esto, digamos, a la lucha contra este tema? Sí, bueno, como ciudadano puedo decir que un principal problema que hay en el país es la impunidad, ¿no? Y pues claro, uno podría decir 11 años tampoco es que sea tan de acceso a la justicia, y más aún si es que las personas a quienes se ha sentenciado pues se han dado la fuga, ¿no? No han sido halladas. Entonces, por un lado sí marca un precedente en la medida en que es el único caso de los 36 defensores ambientales que han sido asesinados en los últimos 10 años donde hay una sentencia firme. En ningún otro siquiera se ha podido avanzar con una investigación ni nada más. Entonces, es relativamente, pues, un avance. Y creo que el mensaje para la ciudadanía es que hay temas de fondo que están detrás de este asesinato, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero son 4 personas y hoy en día están extorsionando a los negocios, están robando celulares y matan por eso, y es una cantidad hasta 10, 15 veces mayor, pero lo que está detrás de esto, por un lado, es que a estos líderes no son solamente desde una dimensión individual, sino es lo que representan a nivel colectivo por la titulación de la comunidad. Y lo segundo es que tampoco es que termine siendo tan separado la situación del incremento evidente de las economías ilícitas en la Amazonía, bueno, y en general en el país, con lo que vivimos hoy en día, los ciudadanos que estamos transportándonos y que tenemos miedo de que al carro le metan una bala o cosas así. Lo cierto es que ahí hay minería ilegal, hay tal ilegal, está el narcotráfico, o sea, todo les toca de manera directa, ¿no? Correcto, sí, y pues lamentablemente los distintos cambios normativos impulsados por el Congreso de la República Ayudan, claro. y con anuencia del Ejecutivo, pues lo que hacen es agravar esta situación, ¿no? Que aparte de este panorama legal hostil que estamos viendo a la justicia recientemente, ¿qué otras cosas han impedido que, por ejemplo, llegue a la justicia a estos dirigentes asesinados que, recordemos, están en primera fila defendiendo recursos naturales y defendiendo la identidad de pueblos que viven allí ante justamente intereses ilegales? ¿Qué es con la mayor dificultad a la cual se han enfrentado estos procesos, esta búsqueda de justicia? Sí, bueno, este es un tema bastante complejo, ciertamente. Por ejemplo, la defensa legal de las viudas de estos señores la ejerció AIDESEP, que es la Organización Indígena Nacional aquí en el país, y una de las cosas que destacaba es, pues, de plano, las brechas interculturales, ¿no? O sea, son personas que viven en una comunidad a muchas horas de distancia en río, en avioneta, y pues que tienen que desplazarse constantemente para poder narrar una y otra vez los hechos, para que, pues, el fiscal, que además cambió hasta 4 ocasiones, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Yo como fiscal construyo mi caso en base a los testimonios, a los hechos, pero acá hay un elemento particular, ¿no? Así como, por ejemplo, si alguien lamentablemente lo atacan afuera de un edificio,
usualmente tenemos cámaras de videovigilancia. A estos señores los emboscaron en medio de la selva, trasladándose a un encuentro con otros pueblos indígenas. Y pues, ¿cuál es el medio de prueba que tenemos allí, ¿no? Entonces, el fiscal tiene el reto de construir algo que se llama la prueba indiciaria, que es en base a indicios, ¿no? En base a testimonios, en base a pues, distintos elementos que le permitan armar un caso. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que estas personas pertenecen a un pueblo indígena, que es el pueblo Ashéninka, pues que se comunican en ese idioma, que son traídas, que pues sin traductor, bajo un lenguaje muy técnico, con todos estos elementos pues que claramente nos alejan de la garantía de un debido proceso con acceso a la justicia célere, efectiva, y pues que son parte de esta complejidad de cosas. Y lo otro es que ellas mencionan que aún seguían siendo amenazadas a raíz de todas estas investigaciones, ¿no? O sea, ellos dicen, o sea, yo vengo acá a Pucallpa, participo en la audiencia, pero luego tengo que volver y me están amenazando. Entonces, este caso no es un hecho aislado, lamentablemente, ¿no? Mencionaba que hay otros 35 casos. En proceso. Fuera bueno, ¿no? Hay otros que ni siquiera se han investigado, pues que quedaron en la noticia pública y quedó ahí, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, las situaciones de riesgo, ¿no? Específicamente el Estado a través del Ministerio de Justicia. Yo sé que a los abogados nos gusta complicarnos la vida, esta no es la excepción, pero hay algo que se llama el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. El mecanismo, para decirlo en sencillo. Este mecanismo lo lidera el Ministerio de Justicia, es integrado por otros 8 sectores del Poder Ejecutivo, y este mecanismo tiene algo que se llama el Registro de Situaciones de Riesgo, que es aquellas situaciones de amenazas verbales, físicas, en contra de las personas defensoras, ¿no? Entonces, desde el 2019, que empezó a implementarse el protocolo, ahora se llama mecanismo, hasta la fecha son más de 600 personas defensoras que están registradas, y las regiones en donde hay una mayor cantidad de porcentajes son Ucayali, Madre de Dios, San Martín, y la particularidad es que la mayor cantidad de casos relacionados con la amenaza están vinculados con economías ilícitas, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque después de lo de Sahueto igual han seguido pasando, lamentablemente, muchas más matanzas. ¿El principal problema es solamente el tema de las economías ilícitas o también la falta de apoyo del Estado? ¿Va junto? ¿Qué pesa más en este caso actualmente? O sea, yo creo que ambos elementos son importantes, y de hecho el abordaje que debería hacerse es desde una dimensión integral, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos ahora de que tenemos una sentencia firme, pero ¿quién le da contención socioemocional a las viudas que han tenido que narrar una y otra vez lo que ha significado vivir, o a esos hijos, hijas que han quedado en situación de orfandad? O sea, esta dimensión integral no existe. Mencionaba lo del mecanismo, que es un esfuerzo de hace muchos años atrás por parte del Poder Ejecutivo, pero es muy notorio que los cambios políticos, que pues todas las tensiones que hay limitan lo que efectivamente se puede hacer, y pues nosotros por muchos años hemos insistido en que la garantía de entornos seguros va más allá del Ejecutivo. Involucra Fiscalía, Poder Judicial, gobiernos regionales a un nivel descentralizado, pero que pues claramente se complejiza con toda esta problemática. Y lo otro es pues esta dimensión política, ¿no? Lamentablemente, sin voluntad política no podemos garantizar protección, seguridad, porque lamentablemente la implementación de estas medidas requiere presupuesto. Y sin presupuesto no avanzas. Y además, si te modifican la normativa, por ejemplo, para poder investigar minería ilegal, las herramientas que tienes como fiscal para incautar dinamita, por ejemplo, a gente con reinfo suspendido, y que ahora te lo cambian. También, no sé, que han limitado a las ONGs también, que apoyaban en parte eso, y ahora les están limitando para que no, básicamente no se metan. Estamos en un contexto de grandes retrocesos, ciertamente, ¿no? Y pues el problema es que necesitamos no ver el incendio, sino pues todo lo que está ocurriendo alrededor, que pues son cambios muy bien pensados, lamentablemente, ¿no? O sea, se ha cambiado las normativas de tal forma que permitan que las bien economías... pensados desde el mal. Exactamente, desde el mal, ¿no? O sea, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera reporta que entre los últimos 10 años, del 2015 al 25, son más de 199.000 millones de dólares generados por economías ilícitas, encabezadas por la trata de personas, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde va a parar ese dinero?
¿no? Y claro, dices, bueno, ¿dónde va a parar? Pero se ha modificado, por ejemplo, este año la ley de organizaciones políticas, que te permite no solamente el anonimato de quien financia una organización política, claro, sino también que incrementes a 1 millón de soles el monto con el que tú puedes financiar. Entonces dices, acá... Ya sabemos dónde va a terminar. Porque esos congresistas luego van a legislar a favor de estas actividades. Entonces todo está como, lo decía... Está al revés. Está al revés. En vez de proteger a justamente gente que está en primera línea y por su cuenta defendiendo espacios donde el Estado no está y mueren en esta primera línea, no solamente no se le busca justicia, sino se le da facilidades a los intereses que financian finalmente a la gente que los asesina. Correcto, sí, y debiera ser distinto, ¿no? Debiéramos dar este abordaje más integral, ciertamente, pero pues las capacidades, en medio de esta disputa, por ejemplo, que hay entre Fiscalía, Ejecutivo, Congreso... Nos han dejado sin presupuesto ahora, dicen. ¿No? Y claro, otra de las cosas que nosotros planteamos es, por ejemplo, que una Fiscalía de Delitos Comunes no debería abordar estas cosas, ¿no? O sea, necesitamos darle este abordaje más integral desde la criminalidad organizada, porque ¿qué diferencia, por ejemplo, que un fiscal de crimen organizado aborde estos casos a diferencia de otros? Que bajo la ley de crimen organizado, tú tienes algo que se llama las técnicas especiales de investigación, que no son un libre albedrío que se le ocurre al fiscal y se manda, sino que son autorizadas mediante resolución judicial y interceptación telefónica, puedes restringir también, por ejemplo, el secreto bancario, cosas que te permitan entender la complejidad, porque ese es otro elemento, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, no es que sean hechos aislados, sino que hay estructuras, lamentablemente, la corrupción, ¿no? Funcionarios que le facilitan el camino para aprovechar que estas comunidades como Sahueto no tienen, por ejemplo, un título de propiedad o están en ese proceso. Entonces, sobre ese territorio que todavía está en proceso, te doy una concesión o te autorizo que extraigas madera, ¿no? Hay un desamparo legal, entonces, con respecto a la propiedad, con respecto a sus derechos mismos del uso y los terrenos que ancestralmente les pertenecen. Tal cual. La brecha de titulación de comunidades nativas sigue siendo bastante amplia y esa es la problemática muy común en Amazonía, ¿no? O sea, la comunidad no tiene, el proceso es, eres reconocida, titulada, y después de titulada, estás inscrita en registros públicos. Ese proceso puede tardar años. ¿Y actualmente tienen representación en el Congreso? ¿Con alguien? En teoría. ¿Tienen representación? ¿Hay alguien que representa las comunidades o el interés de las comunidades en el Congreso actual? No hay algún parlamentario o parlamentaria, digamos, autoidentificado como perteneciente a un pueblo indígena quienes puedan defender esto. Hay algunas congresistas, pero que son la minoría, lamentablemente. Y lo paradójico es que, por ejemplo, quienes impulsan estos cambios normativos son congresistas que representan a regiones amazónicas, ¿no? Ajá. Madre de Dios, Loreto, ¿no? Por ejemplo, se plantea modificar la ley de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Se planteó por el congresista Morante hace un par de años, se archivó ese proyecto, pero hace un par de días se ha presentado otro proyecto de ley que plantea pues, repensar el proceso de creación de reservas para pueblos en aislamiento que están en una grave situación de vulnerabilidad y pues que ¿quién lo vuelve a presentar? Otro congresista de la región Loreto, ¿no? Entonces uno dice, acá hay como una contradicción, un tema de representatividad. Carlos, ahí con el nivel de infiltración que están teniendo esas economías ilícitas en la política y que tú ahora mismo lo mencionas con ejemplos, ¿qué otros aliados pueden tener pueblos como Sahueto, ¿no? Sociedad civil, empresa privada, colectivos, ¿cómo están articulando esas alianzas para influir en un Estado que parece bastantes veces capturado por las fuerzas ilícitas? Sí, totalmente, ¿no? Y creo que, abordándolo legalmente y luego desde una dimensión social. Desde lo legal, yo creo que se necesita inteligencia, ¿no? O sea, la capacidad de articular desde la inteligencia policial con la fiscalía para poder realizar las actividades que deban realizarse es necesaria, es clave. Esto, nuevamente, y perdón que insista tanto con esto, pero es que se ha modificado, por ejemplo, la normativa de crimen organizado para que los delitos con penas mínimas a 5 años ya no entren dentro de ese supuesto. ¿Y cuáles son esos delitos? Los que involucran corrupción de funcionarios, cohecho. ¡Qué coincidencia! Delitos pasivos, sí, ¿no? Es como de pronto, por eso digo, hay una mentalidad maquiavélica detrás de todo esto. Y bueno,
ese es por un lado, pero por otro lado, sin duda alguna, la sociedad civil, y yo diría la ciudadanía, ¿no? Y pues aprovecho la invitación a este espacio a que quienes nos escuchan, pues identifiquemos como ciudadanos que está mal vivir así, está mal vivir como con la inestabilidad e inseguridad con la cual nos encontramos y que pues esto tiene rostro humano y es gente que pues está viviendo en una situación de mucha inseguridad. Esto no suele llegar a los medios grandes, a los espacios de difusión masiva, comunidades que están con toques de queda, ¿no? ¿Y quién los pone? Actores criminales, ¿no? O sea, están sujetos a una restricción de su movimiento, no por una acción de seguridad del Estado, sino porque estas economías ilegales le dicen no se muevan. Correcto. Es el momento donde ustedes no salen de sus casas para nosotros operar impunemente. Claro, Correcto. el monopolio de la fuerza en estos territorios está... Disputado, claro, el Estado no tiene monopolio de la fuerza, Sí, tiene Te diría que más malentonado, bien capturado. capturado por ilegales. otras entidades y Sí. que justamente son entidades que contra las que el Estado no lucha. Si no le dice, mira papito, toma esta facilidad Claro. judicial. Te doy una Exacto. manita. Mira, Exactamente. has asesinado a alguien de una comunidad, no te preocupes, retrasamos tu proceso o ponemos 1000 trabas o incluso quitamos los recursos para perseguirlos. Y fíjate, se acaban huyendo porque Exacto. en Sahueto hay justicia, lo de Sahueto hay justicia, pero no hay presos. Exactamente. Los culpables están, no se sabe, La están justicia tarda y no muerde. tarde y no muerde, es una terrible verdad. Sí. Carlos, la situación de Sahueto en estos 11 años, ¿cómo ha cambiado? Me imagino que para peor, pero cuéntanos un poco cómo vive esta población hoy en día. Bueno, hay lo que se llama el Plan Sahueto, que lo que busca es desarrollar pues una dimensión integral el tema de titulación, pero también las cuestiones básicas de acceso a servicios públicos, como educación, como salud. Pero pues esto, como en tantas cosas del país, pues no se logra implementar y pues estamos en una zona de frontera y creo que acá es otro elemento que hay que Ujú. tener en cuenta y es que lo que ocurra en la región como cuenca amazónica impacta en Perú y al revés también, ¿no? Me explico. Cada vez la presencia de actores criminales en zonas de frontera es mayor. Hacia el lado de Brasil está el primer comando de la capital y el comando Vermelho. Entonces, organizaciones, por ejemplo, como ORAU, la Organización Regional Aidecepu Cayali, ya mencionan durante varios espacios que pues cada vez hay una mayor presencia de estos actores, ¿no? Quienes se disputan el territorio para controlar las rutas. de El comando traslado. Vermelho que brasilero. Exacto, O sea, estamos en un escenario donde por otro lado nos preocupamos del tren de Aragua exacto. y por otro lado nos preocupamos del comando Vermelho, que ellos son los que actúan desde Río de Janeiro, me parece. Sí. Y tenemos hacia la zona de la frontera de Loreto con Colombia, pues a las disidencias de la FARC, el comando de la frontera, ¿no? Y si vemos hacia Ecuador, tienes a los choneros, a los tiburones que Ah, están en está. Trujillo. Entonces, son facciones que vienen vinculadas a, las que están hacia Ecuador vinculadas a Sinaloa, ¿no? De Claro, México. todos son grupos armados no estatales y muchos criminales. Ahora, tenemos un superchat agradeciendo la Sí. visibilización. Gracias, Lu González. Teníamos otro superchat que no queremos dejar de mencionar, el superchat de Mormones Peligrosos. Sobre otro tema, lo de Paita ya lo veremos luego. Ayer hemos tenido un programa sobre puertos, Mormones Peligrosos. Comentamos de Paita Pero también, ahorita estamos justamente acabando de visibilizar el tema de todo, de los crímenes sin justicia, porque además ese es un caso, Ujú. pero tenemos más casos que están Muchos. pendientes. Sí. O sea, son más de 30 casos en donde se busca justicia. Y acá hay otro elemento importante, ¿no? Y es que cuando uno va a territorio, pues se encuentra que la gente ya está cansada, ¿no? Y pues dice, bueno, entonces si la justicia no llega, yo voy a tomarla con mis propias manos. Y eso es un escenario no deseable porque obviamente sobreexponerte a un riesgo bastante grave, porque pues los mineros ilegales mueven mucho dinero y por tanto enfrentarte directamente pues puede ser un hecho bastante catastrófico, ¿no? Que tengan acceso a armamento y otras cosas que no... Exacto, claro, ¿no? Con esa plata. Pero pese a eso, ¿no? Y esa es justamente la emergencia del tema, pese a eso, las comunidades, los pueblos indígenas van desarrollando pues acciones de vigilancia, de patrullaje, que son de distinto tipo, ¿no? Pueden ser comités de autodefensa, como ocurre en el BRAEM, ¿no? Los comités de autodefensa que tienen su razón de ser durante el conflicto armado interno, se forman, ¿no? En alianza con los militares para recuperar población que estaba bajo cautiverio, pero que a la fecha pues siguen existiendo. ¿Por qué? Porque sirven para vigilar el territorio. En otros ámbitos están las guardias indígenas, por ejemplo, en Ucayali. Es distinto que un comité de autodefensa de las guardias indígenas. Sí, o sea, los comités de autodefensa tienen un marco normativo que aún está vigente, ¿no? Que quiso ser modificado, que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y la de los 90 sigue estando vigente, ¿no? Que tienen una lógica, ¿no? Muy vinculada a las bases militares, ¿no? Pero que son experiencias puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca del río N, en la región Junín, dentro
dentro de lo que se conoce como el BRAEM, ¿no? Las guardias son otra experiencia basada en la autonomía de los pueblos indígenas en el territorio. Con cierta institucionalidad también dentro de su ámbito, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y pues claro, no podemos decir que hay una ley como tal que regule, esta es la ley de las guardias. Lo que hacen es basarse en el convenio 169, pues la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que le da pues este manto para las labores que puedan ser de patrullaje, de vigilancia en el territorio. Bueno. Y hay un problema más con respecto a los intérpretes también, porque muchas de las poblaciones claro. no tienen... El acceso a la justicia se da en español, en castellano, pero muchos de los testimonios son exclusivamente en un lenguaje originario, que a veces no existe judicialmente a veces alguien fácil de recurrir para esto. Sí, esa es otra de las cosas que se vio en el caso Sahueto, ¿no? De hecho, recuerdo que en una audiencia a la que fui en abril de este año, hubo un intérprete, pero que estuvo por Zoom. Por Zoom. Entonces las señoras estaban en la audiencia contando, ¿no? Y pues esperas unos segundos para que Claro. y se le bajó el internet. Y luego en una siguiente audiencia la defensa legal de IDESEP mencionaba que incluso la traductora renunció porque no se daban las condiciones. Entonces, claro, ese es estas lamentables características, ¿no? Que no son aisladas. Carlos, estamos un poco pasados de tiempo, pero yo quería hacerte una última pregunta de mi lado. ¿Hay algún plan con las comunidades que pueda involucrar al Estado, a la inversión privada, para aprovechar estos recursos de manera lícita, sostenible, en armonía y no dejarlos a merced de las economías ilegales? Sí, en lo concreto, una de las cosas que nosotros impulsamos es la articulación que pueda haber entre este mecanismo que decía que tiene el Estado y lo que las comunidades hacen al momento de vigilar el territorio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, impulsamos capacitaciones en manejo de dron, GPS, que recogen información que es importante, que puede ser utilizada en el marco de investigaciones y que es un ejemplo de lo que se podría realizar, ¿no? Desde luego, la complejidad de estos temas implica pues articular con distintos actores, ¿no? De hecho, he visto algunos con el sector privado principalmente, ¿no? Hay algunos colectivos que vienen visibilizando, ¿no? A partir de casos como el de Minera Poderosa, ¿no? Que dan cuenta de que también el sector privado puede terminar siendo afectado por la presencia de estas economías ilegales, informales también, ¿no? Porque también es otro elemento característico, pero que pues... Y antes de despedirnos, porque estamos a punto de despedir, pero llega un superchat, gracias, de Mormones Peligrosos, gran Nick. Y el Estado puede dar armas no letales a estos grupos, estos, por ejemplo, guardias de poblaciones que me decías que están hechos bajo el amparo de varias resoluciones de las Naciones Unidas que forman, porque ya que no hay fuerzas estatales, comienza a haber una guerra entre grupos que no representan al Estado, algunos ilegales, otros informales y otros de propia defensa. Se podría... Bueno, es una cosa que se pide en territorio, pero pues el problema con esto es que puedes generar escudos humanos de gente que se inmole, ¿no? Pero pues que termine siendo victimada en estos casos, ¿no? Creo que el principal llamado es el Estado en su rol de garante, que puede haber labores de coordinación, ¿no? Pero pues que no deberían ser sustituidas en la medida de que pues los riesgos que esto puede significar, ¿no? Para la gente. Bueno, Carlos, ha sido un gusto tenerte aquí. Sí. Volveremos a hablar de Gracias. estos temas para darles visibilidad. Tenemos que hablar de estos temas en streaming porque tenemos una gran parte de dirigentes de diversos pueblos que están en la primera línea de defensa de nuestro medio ambiente y de recursos vitales de todo nuestro país y no hay justicia para ellos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Y Gonzalo, José, Carlos, con nosotros es hasta el día de mañana. De aquí sigue Mañana. ¿Qué pasó? Paz y prosperidad. Gracias. Chao.